¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez y es un placer que usted nos sintonice y se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional. Recuerde que puede seguirnos en Facebook a través de Costa Rica Noticias y en Twitter como @CINARTNoticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Diputados de oposición criticaron la propuesta del PAC para reducir el marchamo únicamente en los vehículos valorados en menos de 4,6 millones de colones. Cerca del 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país considera que la situación económica será peor en cuanto finalice la pandemia. Ministerio de Salud reporta de manera oficial 7 fallecimientos por intoxicación por metanol este 2020. Rusia registra una segunda vacuna contra el coronavirus al tiempo que bate un nuevo récord de casos. Iniciamos con información. Los diputados de oposición criticaron la propuesta del PAC para reducir el marchamo únicamente en los vehículos valorados en menos de 4,6 millones de colones. En el Partido de Acción Ciudadana aseguran que la iniciativa busca cuidar las finanzas públicas. Los diputados de oposición reaccionaron molestos a la propuesta del Partido Acción Ciudadana de rebajar el monto del marchamo solo a los vehículos valorados en menos de 4,6 millones de colones. Además, esta excluiría a los diputados y a los empleados públicos a quienes no se les afectó el salario. En el PLN, el PUSC y Restauración Nacional señalaron que este proyecto de ley es necesario para darle un alivio a la población afectada económicamente por la pandemia, por lo que esperan que la bancada oficialista no retrase ni obstaculice la discusión del mismo. En primera instancia diría que es una pose más del Partido de Acción Ciudadana. Es mejor que hubieran dicho que no apoyaban la iniciativa. Están dando datos falsos. Ese 1.900.000 vehículos incluye motos y por lo tanto no están diciendo los números como son. Están excluyendo a la clase media por un juicio de valor que consideran ellos no ha tenido afectación o no necesita una ayuda y en este momento no estamos para calificar en la Asamblea Legislativa en ese entendido. Estamos en el entendido de comprender que a los costarricenses les ha costado y les va a costar muchísimo pagar el marchamo, que ha tenido su jornada reducida, que ha cerrado su negocio. 4.600.000 estaría dejando por fuera a muchos costarricenses que sus finanzas se han visto bastante reducidas, que tienen sus vehículos quizás como machete de trabajo. Estaríamos excluyendo a muchísimos agricultores que tienen maquinaria destinada a la producción agrícola que se ha visto duramente afectada por esta crisis. Estaríamos excluyendo a costarricenses que tienen buseta para transportar turistas, por ejemplo, que tuvieron también una afectación durísima, producto de la reducción del turismo en el país y así muchísimos sectores que se han visto bastante golpeados. Así que no me parece que el tope sean 4.600.000. Creo que el tope tiene que ser más alto para ser más inclusivos en la medida porque esto afectó a muchísima gente. Como siempre, el PAC está desconectado de la realidad y las necesidades del pueblo. Proponer una rebaja del marchamo solo a los vehículos que valgan menos de 4,6 millones es discriminatorio y sobre todo injusto. La mayoría de los costarricenses deben el vehículo, lo han comprado para trabajar y han quedado sin empleo. Creo que esta propuesta del PAC, repito, es injusta y de mi parte no la voy a apoyar. En el PAC aseguran que con la propuesta buscan hacer justicia a los más necesitados, así como ser responsables con las finanzas públicas. Según el legislador Luis Ramón Carranza, la reducción alcanzaría a 1,9 millones de propietarios de vehículos. ¿Por qué digo justicia? Porque hemos acotado esto a vehículos con un valor no mayor a 5 millones de colones. ¿Quiénes están ahí? Un total de 1.900.000 propietarios de vehículos. ¿Y qué es lo que pretendemos? Bueno, que nosotros podamos sí poner a pagar a los que puedan pagar. Por ejemplo, no se vale que los diputados y diputadas no paguemos el marchamo completo. No se vale que los empleados públicos que no han tenido ninguna afectación en su salario en medio de la pandemia no paguen el marchamo para contribuir con el Estado y el mejoramiento de las carreteras, principalmente a lo que se destinan estos recursos.
Hasta el momento, el proyecto que discutirán los diputados plantea una rebaja del 50% del impuesto de la propiedad a los vehículos valorados en menos de 20 millones de colones, 25% menos para los valorados en más de 20 millones de colones y una disminución de 5% a los valorados en más de 50 millones de colones. 12:05 minutos. El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la medida cautelar que presentó el diputado Pedro Muñoz contra la restricción vehicular sanitaria. El Tribunal Contencioso Administrativo declaró sin lugar la medida cautelar que presentó el diputado Pedro Muñoz, en la que solicitó la suspensión de la restricción vehicular sanitaria. La medida solicitada por el legislador pretendía la suspensión de los efectos de los decretos ejecutivos que establecen la aplicación de la restricción vehicular sanitaria y los acuerdos que regulan la apertura de establecimientos, además de algunas variaciones en horarios que no fueron aceptadas. El tribunal acogió a la defensa de falta de interés actual planteada por la representación del Estado. Esta decisión del Tribunal Contencioso Administrativo es muy importante en la lucha contra la pandemia, porque le mantiene a las autoridades sanitarias una herramienta fundamental para minimizar la velocidad de contagio, lo cual a su vez es crucial para evitar que se sobrepase la capacidad hospitalaria. Además, el gobierno ha estado ajustando los horarios y flexibilizando la restricción vehicular sanitaria según la evolución de la pandemia y en el marco del nuevo modelo de gestión compartida Costa Rica trabaja y se cuida, por lo cual no se justificaba eliminar esta importante arma que tienen las autoridades sanitarias frente a la pandemia. Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, señaló que la restricción vehicular sí contribuye a evitar un aumento en los contagios. Pese a esto, el jerarca no descartó hacer algunos cambios en la medida. Si posiblemente hubiéramos quitado la restricción vehicular hace ya varios meses, tendríamos una tasa de infección mucho mayor. Algo, claro que sí aporta, sí hay un aporte de la restricción vehicular. Nosotros pues también, como le digo, estamos analizando constantemente qué se puede hacer al respecto. Sabemos que en este momento ya existe un nivel bastante avanzado de lo que es la adopción de protocolos y eventualmente eso representa alguna forma de poder analizarlo en conjunto con la restricción vehicular. Y como le digo, estamos en constante análisis. Puede ser que en algún momento tomemos alguna medida de ajuste, como también se ha tomado en el pasado con respecto a horas o días. La medida cautelar la presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo el diputado Pedro Muñoz el pasado mes de agosto. El Ministerio de Seguridad Pública informó que la mayoría de carreteras del país se mantienen sin bloqueos ni manifestantes. De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad Pública, este jueves solamente se mantienen bloqueadas las rutas de El Brujo y Longomay de Buenos Aires. Esto a pesar de que el ministro de Seguridad Pública anoche anunció de que el país cerraba el día sin bloqueos. El balance a esta hora de la noche, no tenemos ningún bloqueo en ningún lugar del país, sin embargo sí tenemos presencia en diferentes puntos pues para garantizar, como establece la Constitución, el libre tránsito de los ciudadanos, y esperemos que esa sea la constante en estos días. Si no lo es, pues seguiremos trabajando fuertemente para garantizar la movilidad de los costarricenses. Por otra parte, este miércoles se presentó un fuerte enfrentamiento entre la fuerza pública y manifestantes de Santa Lucía de Upala de Alajuela. Versiones del Ministerio de Seguridad Pública señalan que cuando los agentes llegaron a quitar el bloqueo, habían unos 10 manifestantes que los recibieron con disparos. En el lugar, un extranjero fue impactado con una bala en el abdomen, por lo que fue remitido a un centro de salud. En el cruce de Santa Lucía en Upala, oficiales de la Fuerza Pública llegaron a este lugar para solicitarle a un grupo aproximado de 10 personas que se encontraban obstruyendo el paso en la vía pública que por favor se retiraran. Las personas que se encontraban ahí respondieron con disparos hacia los oficiales de la Fuerza Pública, por lo que fue necesario repeler el ataque que estaban recibiendo. Asimismo, ayer el gobierno dialogó con los dirigentes de las manifestaciones de corredores y pasocanoas como transportistas, comercios, servicios, agro y pesca, y lograron llegar a un buen puerto. Sin embargo, los manifestantes de Ciudad Neyli tomaron el control fronterizo con Panamá. No obstante, en un documento firmado por el presidente Carlos Alvarado, acordaron sanear la situación fiscal del país, darle un trato igual al transportista nacional y el impuesto de bienes inmuebles.
se ha logrado llegar a un acuerdo para el levantamiento definitivo de los bloqueos del cantón de Corredores y Golfito. Esto incluye el bloqueo que permanecía en la frontera sur y el bloqueo que permanecía en la entrada de Ciudad Neily. El proceso de diálogo rindió su primer fruto el lunes anterior al tener un acuerdo con los vecinos del sector de Paso Canoas, y el día de hoy se ha llegado a un acuerdo con los vecinos de Ciudad Neily, Río Claro y el sector transportista, que se mantenía manifestándose principalmente en la frontera sur. Para este jueves, el movimiento Rescate Nacional convocó a una reunión con los dirigentes de todo el país. El objetivo es tomar decisiones atinentes. Los organizadores del movimiento solicitaron no interrumpir el paso y descansar previo a la Asamblea Nacional de este jueves. ¿Cómo se encuentra el estado del tránsito en algunas de las principales vías de nuestro país? Lo repasamos a continuación gracias a cámarasvialesr.com. Rotonda de la Y presenta condiciones muy favorables para quienes transitan en este sector, tanto al paso del nivel como en la rotonda de la Y. Hay bastantes vehículos, pero es fluido el tránsito en sus ingresos y salidas en este sector. 12:11. Nos trasladamos ahora hacia la ruta 27, hacia Escazú, la ruta que conduce hacia Escazú. Condiciones muy positivas, clima totalmente soleado, superficie de rodaje completamente seca, tanto para Escazú como hacia el Parque Metropolitano La Sabana. Real Cariari, condiciones favorables, muy positivas a esta hora, 12:12. No hay ninguna complicación en el tránsito. Conductores pueden desplazarse con total tranquilidad, siempre el llamado a la calma y la paciencia y prudencia en carretera. El sector de Cartago, principalmente ya las zonas de la Florencio del Castillo y el ingreso a sectores como Chomogo, Taras y la ruta hacia Cartago, hay tortuguismo en este momento. Hay personas que están realizando su manifestación por medio del tortuguismo, así que el tránsito es muy complicado hacia Cartago. En la ruta más bien Cartago-San José, o en el sentido Cartago-San José, la complicación es muy grande. Conductores que se encuentran en ese sector, paciencia, y a quienes están pensando ingresar en esa ruta en la Florencio del Castillo de Cartago hacia San José, tomen rutas alternas, tomen otras vías, porque van a encontrarse mucho congestionamiento vial, y por favor prudencia en carretera también a la hora de realizar algunos movimientos poco prudentes en este sector. Así que San José, Cartago, sobre la Florencio del Castillo, hay tortuguismo y bastante imprudencia por parte de los conductores. De paso también Cartago, San José, para que lo tomen en cuenta. 12:13, hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Cerca del 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país considera que la situación económica será peor en cuanto finalice la pandemia. ¿Escuchaste la pitoreta del tren? ¿Cómo? Si vas con audífonos escuchando música y mensajeando. El tren pesa 180,000 kilos y vos solo 72. ¿Sabías que el tren puede viajar hasta 50 kilómetros por hora? Y a 25 necesitaría mínimo 50 metros para frenar de emergencia. Ser atropellado por el tren equivale a que una vagoneta de 11,000 kilos te caiga de 15 metros de altura. No exponga su vida en las vías. No se le meta al tren. Tiempo de pensar en tu tierra, es hora de ayudar al hermano, apoyando a quien de nuevo se levanta, harando su sueño en tus manos. Es mi gente Escazú, solidaria se levanta, mi cantón lo tiene todo. Yo compro en Escazú. Entre todos vamos a estar mejor.
Apoyemos al comercio local. Yo compro en escazú.com. Municipalidad de Escazú. Yo compro en Escazú. Una iniciativa de Coco Estudio. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en 3 grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance, en armonía con la naturaleza. Desde las oficinas de NOPODE estamos apoyando a las pymes de todo el país. Desde la región Huetar Norte estamos realizando acciones conjuntas. Vamos a salir adelante. La atención desde la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial para todo el país no para. Seguimos atendiendo a través de las tecnologías. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cómo se encuentra el precio del dólar para este jueves? Se lo mostramos a continuación. La compra en 600 colones con 71 céntimos y la venta en 606 colones con 24 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Octubre es el mes del ahorro. Es por eso que algunos economistas hacen énfasis en este buen hábito para que usted y su familia puedan tener unas finanzas saludables en medio de un contexto económico complejo. Ahorrar en estos tiempos quizás no sea fácil para usted. Precisamente, octubre es el mes del ahorro y es por ello que los economistas recomiendan hacer, aunque sea pequeñas inversiones, en este buen hábito que podría evitarle dolores de cabeza, estrés y deudas, es decir, tener unas finanzas saludables. Lo primero que debe hacer es revisar los ingresos y gastos y elaborar un presupuesto que sea lo más realista posible. Dentro del mismo, lo ideal es destinar un porcentaje al ahorro y buscar los mecanismos necesarios para que sea un ahorro programado y automático. Es importante también que sus deudas no sobrepasen el 30% de sus ingresos y con esto va a mantener mayor liquidez para ahorrar y para hacerle frente a los gastos diarios e imprevistos. Para quienes quieren iniciar un ahorro o bien empezar a reinvertir sus ahorros, estas son algunas recomendaciones claves. Realizar un presupuesto que permita establecer un nivel de ahorro, consumir siempre ajustándose al presupuesto y evitar gastar en cosas innecesarias, como los denominados gastos hormiga. Evitar dejarse seducir por ofertas o publicidad en bienes y servicios innecesarios. No endeudarse por consumo o gastos a mediano o largo plazo que no tendrán ningún rendimiento de vuelta. Establecer cuáles son los gastos. Establecer cuáles son los gastos fijos, o sea que no puedo dejar de pagarlos, por ejemplo, la deuda o los servicios públicos que necesariamente hay que pagarlos. Y establecer cuáles otros gastos tenemos que no necesariamente son fijos, que esos son los que permiten hacer los ajustes para, al final de cuentas, tener un nivel de ahorro o un nivel de sobrante que permita destinarlo a ahorrar y luego invertir, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente ligado al nivel de ingresos, sino más bien la variable que las personas podemos ajustar más rápidamente es el nivel de gasto que no sea fijo, ¿ya? Porque no podemos cambiar la cuota del crédito, ¿ya? Pero tal vez el número de veces que salimos sí se puede ajustar para intentar hacer un ahorro. Entonces, por ahí es la dirección correcta para hacer el análisis. ¿Qué gastos yo puedo reducir? ¿Ya? Como para que me quede un sobrante. Si usted mantiene una deuda muy elevada o está sobreendeudado, los especialistas sugieren unificar los créditos si es que tiene varios, o bien negociar con la entidad financiera para tener mejores condiciones crediticias que le permitan tener mayor flujo presupuestario y con esto ordenar sus finanzas y comenzar a ahorrar para saldar más rápido el crédito o que le baje aún más la cuota con pagos extraordinarios. Buen uso de los recursos, ¿verdad? O sea, no consumir, digamos, o no verse tentado a consumir por ofertas, no consumir con deuda en cosas que realmente no le va a dejar ningún rédito, ¿verdad? Esos son temas que son muy importantes para ir ordenando el presupuesto.
Ahora, si el nivel de deudas es muy elevado, o sea, no sé, digamos que representa el 80% del ingreso, entonces ahí sí sería recomendable que busquen asesoría. Eventualmente se podría hacer una renegociación de un crédito o algo así para que se flexibilice el pago de la deuda, ¿ya? Y que se genere más disponible cada mes, o sea, que la deuda no consuma un porcentaje tan alto de todo el ingreso. En el caso de personas que son compulsivas comprando y les cuesta ahorrar, se les recomienda siempre mantener un plan de ingresos y gastos y evitar gastar más de lo que gana. Además, analizar antes de una compra si realmente es indispensable o si urge lo que va a adquirir. Asimismo, utilice la tarjeta de crédito siempre cancelando antes de la fecha de pago. Con esto evitará pagar intereses y podrá disponer de los beneficios como puntos u otras alternativas que brindan los bancos. La pobreza aumentó en el país durante el último año, según los resultados de la encuesta nacional de hogares realizada por el INEC. 419.783 hogares están en condición de pobreza. Además, hubo una fuerte caída en el ingreso de los hogares. El nivel de pobreza llegó a 26,2%, es decir, hay 419.783 hogares pobres, lo cual representa un aumento de 83.888 más hogares pobres que el año 2019. Así lo señala la encuesta nacional de hogares, dada a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Además, los resultados señalan que la pobreza extrema aumentó un 7%, es decir, 19.445 más hogares en pobreza que el año anterior, para un total de 112.987 hogares en pobreza extrema. Por otro lado, se señala que las personas pobres del 2020 alcanzan 1.529.255, es decir, 321.874 más que el 2019. Así detalló Eddie Madrigal, coordinador de la encuesta, los principales hallazgos. Entre los principales resultados se encuentra una disminución en el ingreso de los hogares, específicamente de 12.2%, pasando de 1.016.000 colones en el año anterior a 891.000 colones en este año. El ingreso se ve especialmente entre el ingreso por trabajo. Específicamente el salario disminuyó 18.2% y el ingreso independiente 35.3%. De acuerdo con la encuesta, la pobreza en la zona urbana aumentó 6 puntos porcentuales y llegó al 26,4%, mientras que en la zona rural se ubicó en 25%, con un aumento de 1,3 puntos porcentuales. Entre otros resultados, también se indica que hubo una fuerte disminución en los ingresos de los hogares, donde se registran los hogares con menos ingresos. En el Valle Central, el promedio es de 1 millón, en la región Chorotega, 687.000 colones, en el Pacífico Central, 628.000 colones, en la región Brunca, 666.000 colones, en la Huetar Caribe, 644.000 colones y en la Huetar Norte, 687.000 colones. Por otro lado, en cuanto a la pobreza multidimensional, el estudio revela que se presentó prácticamente el mismo nivel del 2019. Así lo detalló Ania Chávez, coordinadora de la encuesta. El índice de pobreza multidimensional recoge la medición de privaciones o carencias de las personas en otros aspectos importantes del bienestar diferentes al ingreso. Estos aspectos incluyen las dimensiones de educación, vivienda, salud, trabajo y protección social, resumidos en 19 indicadores. Según los resultados de la ENAO en el 2020, son casi 258.000 hogares los que viven en esta situación, en la que enfrentan al menos 4 privaciones de las 19 que contempla el índice. Esto representa el 16% de los hogares en el país. Este año, el INEC incorporó una sección para conocer la afectación producto de la pandemia. El operativo de campo de la Encuesta Nacional de Hogares 2020 se realizó del 6 de julio al 14 de agosto y abarcó todo el territorio nacional. Para ampliar sobre los resultados de la encuesta, vamos a conversar con Pilar Ramos, coordinadora de Servicios de Información del INEC. Gracias por acompañarnos, Pilar, en Costa Rica Noticias. Según la encuesta, tenemos 419.783 hogares pobres, cerca de 83.888 más que el año anterior. Esa cantidad de personas son 1,5 millones. ¿Reflejan estas cifras ya el impacto total de la pandemia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Nosotros, en efecto, hemos logrado visualizar que existe un impacto de la pandemia. Y por supuesto que esto se revela en una mayor incidencia de la pobreza. La pobreza creció creció 6.6 puntos porcentuales en la zona urbana, mientras que en la zona rural incrementó 1,3 puntos porcentuales. ¿A qué obedece? ¿Qué explicación tiene este mayor aumento de pobres en la zona urbana? La pobreza, en este caso en especial, la pobreza por ingresos está asociada al decrecimiento del ingreso y especialmente en la zona urbana. Nosotros podemos ver cómo la caída del ingreso fue mayor precisamente en los hogares urbanos, donde el ingreso de estos ingresos promedio cayó un 13,7% en la zona urbana y un 5,7% en la zona urbana y en la zona rural. Y por lo tanto nosotros podemos señalar que ahí es donde en la zona urbana, que además es la que concentra la mayor cantidad de población, donde observamos estas caídas de ingreso. Y es tanto en el ingreso promedio del hogar como en el ingreso per cápita, es decir, el ingreso por persona. Y esto es porque cae el ingreso por persona, el ingreso del hogar y el tamaño de los hogares se mantiene. Pilar, la pobreza multidimensional se mantiene igual que el año pasado, pero se evidencia una afectación en el aspecto uso sin internet. ¿A qué se debe este tema en particular? Sí, como ya muy bien se había señalado, la pobreza multidimensional es una forma complementaria de medir la pobreza a los ingresos y mide algunos aspectos estructurales como las características de la vivienda, servicios, salud. Dentro de vivienda está el acceso u uso de internet. Este es uno de los servicios de los cuales los hogares tuvieron que prescindir ante la caída de ingresos y por lo tanto, aunque la pobreza multidimensional en general se mantiene, este indicador específico pasa de una afectación del 15,7% en el año 2019 a afectar al 20,2% de los hogares. Sin duda, la relevancia de esta dificultad de acceso a Internet tiene impactos en términos precisamente donde la virtualidad, tanto en términos del trabajo, de la educación, es altamente relevante. También observamos en el indicador de pobreza multidimensional, en el índice, que la afectación por población fuera de la fuerza de trabajo por atender obligaciones familiares también se incrementa de 23,6 a 27,8%. Esto implica que especialmente mujeres tuvieron que salir de la fuerza de trabajo sin lograrlo conseguir y además para atender obligaciones familiares. Y en el otro indicador que observamos que se incrementa es el desempleo de larga duración y de personas desalentadas, que se incrementa cerca de casi 6 puntos porcentuales. Por lo tanto, aunque el índice global no refleja un incremento, hay algunos indicadores que claramente expresan la afectación por la pandemia. Es evidente, la encuesta también registra una caída en los ingresos de los hogares. Ya usted lo mencionó bastante claro, Pilar, estos son efectos directos de la pandemia. ¿Podrían aumentar estos índices? Nosotros estamos, de hecho, casi que Costa Rica es uno de los países que lograron medir, uno de los pocos países de América Latina que logran medir la pobreza en el medio de la pandemia. Tenemos una ejecución que siempre hemos hecho en el mes de julio y
depende cuánto logre mantenerse esa afectación, precisamente estará asociada a las restricciones sanitarias o bien con medidas en forma contraria a la reactivación económica. De hecho, el ingreso por trabajo es uno de los más afectados. El ingreso por salario incluso cae de una forma importante junto con el ingreso autónomo. El ingreso por salario cae un 18% y el ingreso autónomo, o sea, el de las personas con trabajos independientes, y esto se incluye a la gran mayoría de los microemprendimientos, este cae un 35%. De tal forma que la composición del ingreso del hogar, que donde el ingreso por trabajo era muy importante, sigue siendo, pero disminuye. Y por supuesto, si esto se mantiene, las condiciones de pobreza podrían mantenerse, digamos, a lo que observamos en 2020. Sí es también importante señalar que en este 2020 se incrementan las transferencias por subsidios estatales y otras transferencias, y esto especialmente precisamente por la pandemia, ¿verdad? Las transferencias estatales logran tener un aporte por el bono proteger, pero también hay que destacar el crecimiento importante de las transferencias, de otras transferencias que son las que nosotros denominamos privadas, ya sea entre hogares u otras entidades como organizaciones no gubernamentales, iglesias, que logran paliar o contrarrestar en alguna medida un mayor efecto de la incidencia de la pobreza. Gracias por acompañarnos a Pilar Ramos, coordinadora de Servicios de Información del INEC, para ampliar, por supuesto, este detalle en particular de la encuesta. Gracias, Pilar, por acompañarnos en Costa Rica Noticias. Un gusto. Continuamos con más información. Con el fin de que las pymes incrementen sus ventas, la Cámara de Comercio lanzó una nueva herramienta electrónica para que vendan en línea, hagan sus pagos y ofrezcan sus servicios. La periodista Katia Meneses nos amplía los detalles de esta nueva herramienta. Buenas tardes, Katia. Muchas gracias, buenas tardes, un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Indicarles a ustedes que esta mañana la Cámara de Comercio de Costa Rica lanzó una nueva herramienta con el fin de colaborar con las pequeñas y medianas empresas pymes para que ellas puedan vender sus productos mucho más fácil a sus clientes. Nosotros en Costa Rica Noticias conversamos con doña Carol Fallas, quien es la directora administrativa de esta organización, y esto fue lo que nos dijo. La Cámara de Comercio de Costa Rica presenta en esta mañana la nueva herramienta y nuevo servicio SNEW, que lo que pretende es apoyar a las pequeñas y medianas empresas a ingresar al mundo de comercio electrónico. En el marco de la emergencia nacional que hemos estado viviendo, definitivamente un nuevo canal que permita el crecimiento de las ventas, sobre todo del sector comercial, que ha sido uno de los más afectados, es fundamental. Esta herramienta SNEW le permite al empresario, de una forma muy sencilla y de una forma ágil, tener una amplia gama de productos que pueden ofrecer a través del comercio electrónico, con una herramienta que le permite adicionalmente contar también con los elementos para ligarlo a redes sociales y a otras plataformas de comercio. Importante también, se le permite a la empresa contar con opciones para que ya venga incluido la pasarela de pagos y adicionalmente contar con el proyecto de forma integral donde el servicio logístico ya está incorporado. ¿Qué tipo de pymes y de cuáles lugares del país pueden participar? Es una invitación totalmente abierta a todo tipo de empresa, indiferentemente del sector, indiferentemente del tamaño, pero adicionalmente también algo muy importante, que es para toda empresa nacional. No hay un límite a nivel de extensión territorial, sino que más bien se permite que la empresa que quiera comercializar a través de estas herramientas de comercio electrónico lo pueda hacer para todo el territorio nacional.
Si usted lo tiene bien, podríamos entonces repetir cuáles son los requisitos, cuánto dinero deben de cancelar o si no tienen que cancelar, si es sin fines de lucro, para que puedan participar las micro, pequeñas y medianas empresas. Este es un proyecto que va dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo cual el costo o la inversión es simbólica. Se está generando un aporte simbólico de, si son asociados, $150 anuales, que ya incorporan toda esta parte integral y todo el servicio completo, y si no son asociados sería $250 anuales. Es muy importante que las empresas lo visualicen como un canal fuerte de crecimiento en sus ventas en este momento y a futuro, que puedan dedicarle el tiempo, el cariño y las habilidades también para que sea un proyecto exitoso. Porque si una empresa de verdad quiere hacer una transformación digital de su negocio, no es solamente tener una herramienta de comercio electrónico, sino es una serie de complementos que de hecho una de las partes importantes que involucra el proyecto es la parte de capacitación para que le permita al empresario dar un servicio de calidad, crecer con sus clientes, crecer en sus ventas y de verdad que esta sea una herramienta que le permita salir adelante como un medio también de reactivación económica que propone en esta mañana la Cámara de Comercio de Costa Rica en alianza con MIDI, en alianza con PixCR y con Link & Go. Don Oscar Castro, quien es el representante de la empresa Coredata Latinoamérica, nos explica de qué forma es como se implementará esta nueva herramienta. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos y contentos de poder participar en el proyecto SNEW junto con la Cámara. Estamos lanzando la herramienta Link & Go y PixCR, que es una herramienta que le va a permitir a los comercios y a las empresas de logística poder comunicarse de manera sencilla y muy rápida. ¿De qué forma se comunicaría? Nosotros creamos estas plataformas y por medio de web service, de una comunicación interna electrónica, podemos conectar las páginas web de los comercios con los servicios de las empresas logísticas. Sobre este mismo tema, la empresa Nidux tendrá un canal comercial para poder facilitar la labor de las pequeñas y medianas empresas. Nidux lo que viene a fortalecer en este ecosistema de comercio electrónico es todo un desarrollo para que las empresas puedan tener su canal comercial dentro de Internet, dando así que puedan tener la tienda virtual y puedan interconectar diferentes entes financieros, empresas de logística como lo que está haciendo PixCR y ayudando a todas las empresas a tener un lanzamiento rápido en su e-commerce, por medio también de un proceso de educación y capacitación a los emprendedores y a las empresas costarricenses. Bien, y es que entonces para todas las pequeñas y medianas empresas, esta herramienta nueva que está ofreciendo la Cámara de Comercio de Costa Rica tendrá una vitrina de productos, capacitación virtual y mucho más. Esta es la información. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Katia. Cerca del 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país considera que la situación económica será peor en cuanto finalice la pandemia. Así lo evidenció el segundo estudio sobre el impacto de la COVID-19 en las pymes. El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento CELIEM realizó el segundo estudio sobre el impacto de la COVID-19 en las pymes y cuyos resultados, según sus investigadores, dejan ver la actual urgencia de dar prioridad a una agenda nacional MIPYME dentro de las estrategias de reactivación económica. La percepción de las pymes, según este análisis, es que el 47,45% considera que su situación será peor al finalizar la pandemia. El 29,20% estiman que el post-COVID será mejor, mientras que el 23,36% indica que será igual. ¿Cómo sienten ellos que van a estar? Bueno, ellos consideran que sí van a estar peor que antes de la crisis, pero sabemos que eso es un sentimiento muy generalizado. Versus la primera consulta, que se da con una respuesta del 64,65%. Y esto es importante contextualizarlo porque la primera consulta se hace recién pasada Semana Santa, recién pasado el cierre total.
Además, también se detalla que en un 90% las pymes se han visto afectadas por los cierres decretados por el gobierno. Por ejemplo, el 29.9% indicaron que implementaron la reducción de jornadas, el 17% realizaron suspensión de contratos y el 12% despidos. Principales afectaciones de la crisis en las empresas. El 91.4% indicó que detuvo de alguna forma, que sí tuvo cierta afectación en sus empresas a causa del COVID-19. En este caso, el 76.3% viene a estimar que la actividad que desarrollan al menos hasta diciembre de este año estará en sus niveles más bajos y un 18.57% indica que estará en los niveles previstos antes de la crisis. Eso nos empieza a dar, digamos, un cierto rango de optimismo por parte del empresario PYME. Los resultados de los estudios realizados por el CELIEN mencionan que se debe trabajar en 8 áreas y 23 medidas que incluyen la formalización, la revisión del régimen simplificado, aspectos fiscales, entre otras alternativas. Se pueden reflejar que muchos de esos elementos son parte de esos aspectos estructurales que antes de la pandemia también estaban reflejados, pero que indudablemente, tal como se ha venido mencionando en otras áreas, en el tema de la MIPYME también la pandemia llega a poner de relevancia debilidades estructurales que es importante atender. Hay también algunos elementos que son importantes mencionar en esta agenda, y es que muchas de las medidas que se tomaron son medidas temporales, algunas de ellas que se tomaron en el mes de marzo con un impacto hacia 3 meses, en los cuales, sobre todo en las medidas fiscales, por ejemplo, los resultados o los impactos reales de esas decisiones de moratorias que se dieron en los meses de marzo, abril y mayo van a tener su repercusión en los meses de diciembre y enero. Esta segunda radiografía se realizó entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre de este año con una muestra de 170 MIPYMES. Vamos nuevamente a una pausa, ya regresamos con más información. Ministerio de Salud reporta de manera oficial 7 fallecimientos por intoxicación por metanol este 2020. El hogar. El lugar perfecto para cocinar junto a tus hijos, a menos que no cocines ni tengas hijos. Y sea el lugar perfecto para ese delicioso servicio express que... o tal vez... sea el lugar para compartir. Sea cual sea tu hogar ideal, juntos vamos a crearlo con condiciones únicas. Solicítalo en nuestra página o aplicación. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Para cumplir con la normativa de limpieza de espacios de trabajo o de uso común y así evitar el contagio de COVID-19, el INAH ofrece una serie de guías digitales de autoaprendizaje, con acceso libre, que no requieren matrícula, tutorías ni evaluación. Esta es una herramienta para facilitar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos del país. Encuentre las guías en www.ina.ac.cr. INAH, tecnología e innovación para la empleabilidad. Somos los que vamos evolucionando con usted. Somos compromiso con el cambio. Somos soluciones digitales para conectarnos. Somos el Banco de Costa Rica. Trabajo en el área de lavado y desinfección de hospitales con pacientes COVID. El despedir una paciente al lado de una enfermera, contemplábamos sus últimos minutos. Fue muy impactante. Lloramos ese día, nos sentimos muy mal porque no había nadie al lado de ella. Esto me ha marcado. No quisiera ver a nadie más llegar en las condiciones tan delicadas que llegan a estos centros, a depender de una máquina para poder seguir respirando. Esto es en serio. Cuídese.
Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. 12:44 minutos, continuamos con más información. El ministro de Salud, Daniel Salas, informó que la COVID-19 es la tercera causa de muerte en Costa Rica. Así se refleja en los primeros resultados que emite la Comisión de Mortalidad COVID-19, que se conformó desde julio y que analiza cada uno de los fallecimientos que se han registrado relacionados con la enfermedad. La comisión lleva hasta la fecha el análisis detallado de 212 fallecimientos registrados del 6 de marzo al 8 de agosto, lo que identifica que desde el total de 186 fallecieron por COVID-19, es decir, un 90%. El estudio además indica que de los 212 fallecidos, 137 padecían de hipertensión, 82 tenían diabetes y 75 presentaban alguna cardiopatía, como parte de las comorbilidades más frecuentes. El COVID-19 se encuentra, de acuerdo a los datos históricos del 2016 al 2018, como la tercera y casi ya alcanzando segunda causa de muerte a nivel nacional. En julio se conformó una comisión de mortalidad de COVID-19. Esta comisión tiene como objetivo analizar los fallecimientos que se han ido registrando relacionados con la enfermedad para saber básicamente si corresponde el fallecimiento de esa persona con una circunstancia más bien ajena al COVID o si es el mismo virus lo que provoca en el cuerpo de las personas, en el organismo, lo que llevó a la causa de muerte. Esta comisión está conformada por profesionales del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Organismo de Investigación Judicial y del Instituto Nacional de Estadística y Censo. El Ministerio de Salud reporta de manera oficial 7 fallecimientos por intoxicación por metanol este 2020. Sin embargo, tras informes del OIJ, este número podría ser mayor. Pero ¿por qué la ingesta de alcohol con metanol es tan peligroso para la salud humana? En la siguiente nota se lo explicamos. En 2019, 29 personas murieron por el consumo de alcohol adulterado con metanol y este 2020 se sospecha que al menos 12 han muerto en las últimas 2 semanas por esta misma causa. Ante esta situación quisimos contestar la pregunta, ¿por qué es tan peligroso para el cuerpo humano el consumo de metanol? El metanol es un alcohol metílico que se llama, producto de la fermentación de las maderas, no es para consumo humano y se utiliza básicamente como combustible para anticoagulantes y para disolventes, pero es altamente tóxico. Una dosis de 30 cc, que es una onza, es suficientemente tóxica para poder producir la muerte. A partir de 10 cc, que es una cantidad sumamente pequeña, ya tiene efectos tóxicos que pueden ser letales. Sandy además explica cuál es el perfil de las personas que suelen verse afectadas por este tipo de intoxicación. La población que generalmente consume estos licores tan baratos son personas que están generalmente en situación de calle, alcohólicos crónicos muy deteriorados, que también por su condición de deterioro social, económico y deterioro mental no tienen la capacidad para poder comprar alcohol de calidad, mucho menos tienen la capacidad para discernir o para diferenciar si es un alcohol bueno o es un alcohol malo. Y en tercer lugar, son personas que por su misma situación de calle, por su alcoholismo crónico, ya tienen daño hepático. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes? Entonces, rápidamente, por su efecto tóxico tan potente, ya a los 30 minutos comienzan los síntomas de náusea, vómito, dolor abdominal, luego síntomas oculares como malestar, visión borrosa, dificultad para ver, dificultad para diferenciar los colores y posteriormente ya síntomas cerebrales, confusión mental, desorientación,
dolor de cabeza, mareos, y ya puede avanzar entre las 8 y 12 horas, puede avanzar a crisis convulsivas, y problemas para la marcha y sensaciones y calambres en las manos. De manera oficial, en el Ministerio de Salud alegan que se contabilizan 7 fallecimientos sospechosos por intoxicación con metanol, todos ocurridos este mes de octubre. Los fallecimientos son hombres entre 23 y 65 años, vecinos de los cantones de San José, Desamparados, Turrialba, y uno que se encuentra en investigación. Sobre las intoxicaciones por metanol, durante el 2020 se contabilizan 35, de los cuales son 5 mujeres y 30 hombres, todos con rango entre 22 y 65 años. Por mes, el que más contabiliza casos es el mes de octubre, con 26 casos. Las primeras muertes ocurrieron la semana anterior en el San Juan de Dios, 4 en total, y posteriormente otras 3 en el Hospital México. No obstante, estos números podrían ser mayores debido a que en las últimas 72 horas el OIJ ha reportado 5 levantamientos de cuerpos en la Carpio por aparente intoxicación con metanol. Sin embargo, se esperan los resultados de la autopsia. Por otro lado, el Hospital Max Peralta informó el fallecimiento de un paciente y el ingreso de otros 2 graves al Hospital de Turrialba por posible intoxicación por alcohol adulterado. Ante esta situación, el Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades, anunció que continúa realizando acciones para reducir la exposición de los consumidores a productos adulterados. Agregan que a la fecha se analizan en Inciensa 106 muestras de diferentes marcas de bebidas de alcohol. Sobre esta información, para ampliar hace algunos minutos, la Caja Costarricense de Seguro Social informó sobre el fallecimiento de una persona más en el hospital de Turrialba debido a la intoxicación con alcohol adulterado con metanol. Con esto, en las últimas 2 semanas, la Caja ya registra 10 fallecimientos de personas en el país por esta causa. Ampliar sus conocimientos profesionales y contribuir con Indígenas Cabecar es el objetivo de la Asociación de Fisioterapeutas Egresados en la Universidad o de la Universidad de las Ciencias Médicas UCIMED. Ellos buscan ayudar a la Asociación Pro Albergues Indígenas, la cual da alojamiento y alimentación a indígenas quienes deben desplazarse largas distancias desde sus reservas para tener acceso a diversos servicios sociales. Estos especialistas buscan recaudar dinero a través del webinar por una pura vida más sana. Explican que la idea es que durante esta semana gran cantidad de personas se suscriban y que el dinero recaudado en las inscripciones y donaciones sea destinado a esta causa. La actividad está dirigida a estudiantes y profesionales de la salud a nivel general. Sin embargo, la participación está abierta a todo público que quiera colaborar y aprender sobre cómo sobrellevar esta pandemia con un enfoque en salud. Hoy vengo a invitarlo a usted, señor y señora que está en su casa y que todavía tiene la dicha de tener trabajo, a que pueda ayudar a la persona indígena de Costa Rica. Hace unos meses ustedes, no sé si recuerdan que hubo una quema de unos colchones en una asociación de indígenas de Turrialba que trajo grandes problemas para esta población y hoy queremos ayudarles. La Asociación de Egresados de UCIMED en Fisioterapia ha organizado una serie de webinars que tienen que ver con temas de la salud. Queremos invitarle a usted para que del 12 al 16 de octubre pueda acceder a estos webinars dándonos una contribución que va directo a esta asociación. Los webinars son de 5 de la tarde a 7 de la noche y tienen que ver con temas de la salud que pueden ser de su interés. Este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al puma. Este solitario felino posee cualidades muy interesantes, como por ejemplo poder saltar a una distancia de 13 metros. Y solitarios. Así son los pumas, una especie que habita Costa Rica y el resto de América. En nuestro país está considerado en peligro de extinción, pero está protegido bajo la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Este es el segundo felino más grande encontrado en los trópicos. Puede pesar entre los 25 y los 65 kilogramos.
El macho es más grande que la hembra. Tienen la cabeza pequeña y las patas largas. Su espalda es de color rojizo intenso o café amarillento. El adulto tiene una capa de pelaje en tono tostado sin manchas. Los expertos consideran que el puma está genéticamente más relacionado con felinos pequeños que con jaguares, tigres o leones. No pueden rugir como los otros felinos grandes, pero emiten una variedad de sonidos como un gato doméstico, incluso un extraño maullido cuando están en celo y un grito áspero cuando se aparean. Cuando no están en celo pasan el tiempo solos y, como todos los felinos tropicales, evitan formar grupos y no socializan. Son nómadas, por lo que no cuentan con una guarida habitual. Encuentran su refugio en cuevas, formaciones rocosas, árboles caídos y matorrales. Los pumas son tímidos y solitarios por naturaleza. Prefieren evitar a los humanos y los ataques contra ellos son poco comunes. De la pausa nada más nos informan también que el tortuguismo sobre la vía de Cartago, San José o San José-Cartago se pasó de sentido. Ahora el tortuguismo se realiza en el sentido San José-Cartago y no Cartago-San José, como informábamos en las cámaras viales al inicio sobre la Florencio del Castillo, para que lo tomen en cuenta conductores. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Rusia registra una segunda vacuna contra el coronavirus al tiempo que bate un nuevo récord de casos. El Instituto Nacional de Aprendizaje y el Banco Nacional presentan Los Pérez al Rescate. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. ¡Urgente! Hoy hablaremos de animales en peligro de extinción. Nuestro planeta tiene una enorme cantidad y variedad de animales. Muchos de ellos viven en determinadas regiones con climas particulares o formas de alimentarse que no encuentran en ningún otro lugar del mundo. Muchos son amenazados y se considera que está en peligro de extinción porque corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Un animal en peligro de extinción es una especie que solo podrá sobrevivir por un corto periodo de tiempo a menos que se tomen acciones para salvarlo. Si una especie está siendo cazada o vive en una tierra que está siendo destruida, se le considera en peligro. Entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas como evitar la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, así como la creación de reservas naturales. ¿Sabes, Lenny? Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en muchos aspectos, de ahí la importancia de convencer a todos de ayudar. El planeta necesita de nuestra ayuda. Somos los Pérez al Rescate. Protejamos el medio ambiente. Con los Pérez al Rescate, Banco Nacional y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Iniciamos con información en el plano internacional. Rusia registra una segunda vacuna contra el coronavirus al tiempo que bate un nuevo récord de casos. Segunda vacuna rusa contra COVID-19. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el miércoles que su país registró una segunda vacuna contra el coronavirus. La inmunización del laboratorio Vector pasará ahora a la fase final de los ensayos, que implicará a 40.000 voluntarios. La vacuna se caracteriza por la ausencia de reactogenicidad y mostró un nivel de seguridad bastante alto. El laboratorio en la región de Novosibirsk realizó investigaciones secretas sobre las armas biológicas durante el periodo soviético y contiene muestras de diversos virus que van desde la viruela hasta el ébola. En agosto, Rusia registró Sputnik V,
su primera vacuna contra el nuevo coronavirus, desarrollada por el Centro de Investigación Moscovita Gamaleya, con el Ministerio de Defensa ruso, fue percibida con escepticismo en el mundo, sobre todo porque no había llegado a la fase final de los ensayos en el momento de su anuncio. Gran parte de la élite política rusa afirma que ya fue vacunada, y Putin citó el ejemplo de una de sus hijas. El gobierno espera desplegarla masivamente en el país antes de fin de año. Donald Trump reprocha a las redes sociales Facebook y Twitter por censurar un artículo crítico hacia Joe Biden. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprochó el miércoles a Facebook y a Twitter el haber bloqueado enlaces a un artículo del New York Post que supuestamente exponía tratos corruptos del demócrata Joe Biden y su hijo Hunter en Ucrania. El periódico dijo que había obtenido una computadora abandonada por Hunter Biden, cuya información implicaba a su padre en asuntos comerciales en Ucrania. Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama y candidato demócrata a la elección presidencial del 3 de noviembre, ha rechazado repetidamente toda implicación. Acabamos de saber sobre los documentos explosivos de un muy fino periódico, el New York Post, de que Joe Biden ha estado mintiendo descaradamente sobre su participación en el negocio corrupto de su hijo. La historia se centró en un correo electrónico de abril de 2015, en el que un asesor de la empresa energética Burisma agradece a Hunter, que hacía parte de la junta directiva de la compañía, por invitarlo a una reunión en Washington con su padre Joe Biden, cuando estaba a cargo de la política de Ucrania en la administración Obama. Presuntamente, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, entregó la información al periódico. En otras palabras, Hunter era pagado para tener acceso a su padre, el vicepresidente, que estaba específicamente a cargo de asuntos de Ucrania y Rusia. No hubo indicios de cuándo estaba programada la reunión, o si alguna vez sucedió, y la campaña de Biden ha negado rotundamente el encuentro. Facebook afirmó que el bloqueo del artículo era parte del proceso estándar para reducir la difusión de desinformación, mientras que Twitter dijo que estaba limitando su difusión porque había cuestionamientos sobre el origen de los materiales incluidos en el artículo. La campaña de Trump emitió un comunicado diciendo que los correos electrónicos eran una prueba de que Biden mintió al pueblo estadounidense sobre los negocios de su hijo. La COVID-19 alcanza al hijo menor del presidente Trump y arrastra a la campaña electoral. El hijo menor del presidente estadounidense Donald Trump se contagió con el nuevo coronavirus. Así lo reveló el miércoles la primera dama Melania Trump en un texto titulado Mi experiencia con el COVID-19, 2 semanas después de haber dado positivo al virus igual que su esposo. Sin embargo, el adolescente de 14 años habría dado negativo en una prueba posterior y no presentó síntomas según su madre. La noticia, que se había mantenido en secreto pese a la atención mundial sobre la propia salud del mandatario, quien incluso estuvo hospitalizado, puso otra vez los focos sobre la pandemia y en particular en un brote dentro de la Casa Blanca. Trump, que busca la reelección, tomó su agenda de campaña el lunes y ha intentado alejar el tema de la pandemia a 20 días de los comicios del 3 de noviembre, en los que se enfrenta al candidato demócrata Joe Biden. El mandatario dijo a los reporteros, Barron está bien, mientras dejaba la Casa Blanca para dirigirse a un mitin en Iowa, cambiando abruptamente al tema de la confirmación en el Senado de su candidata conservadora a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett. El jueves por la noche, Trump y Biden se disputarán la audiencia en eventos televisados tras la suspensión del segundo debate que sostendrían debido al contagio de COVID-19 del presidente, quien se negó a que el duelo fuera virtual. Según un promedio de sondeos nacionales de Real Clear Politics, Biden tiene una ventaja de 9,8 puntos porcentuales y marcha cómodamente adelante en media docena de estados claves. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial piden ayuda para atender las necesidades de los países pobres en medio de la pandemia. Llamado en favor de los países con menores recursos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional abrieron sus reuniones anuales el miércoles con una petición para que los países ricos ayuden a los pobres a enfrentar el impacto de la pandemia. Además, instaron a los gobiernos a continuar aumentando el gasto público para sostener las economías. En el pasado, los dos organismos con sede en Washington siempre habían pregonado cautela fiscal. Estamos aconsejando a todos los gobiernos, hagan todo lo que puedan, no eliminen las líneas de vida financieras demasiado pronto.
financial lifelines. Cuando miramos hacia el futuro, me preocupan las cicatrices que puede causar esta crisis. I worry about the scarring this crisis can cause. Según sus estimaciones, el PIB mundial retrocederá 4,4% este año, frente a 5,2% estimado en junio, de acuerdo con el FMI. Se alertó además del riesgo de incremento de la pobreza y de ver una generación perdida en países de bajos ingresos. Las pérdidas de crecimiento en los próximos 5 años se estiman en unos $28 billones. Por su parte, el director del Banco Mundial, David Malpass, celebró que el G20 aprobara una extensión por 6 meses de la iniciativa llamada Suspensión del Servicio de la Deuda, que beneficia a los 43 países más pobres del mundo y quita unos $5,000 millones de obligaciones hasta fin de año, aunque la cifra estuvo muy por debajo de los hasta $11,000 millones esperados. Se necesita flexibilidad en las economías para que la gente pueda moverse hacia nuevos empleos y posiciones y que su país pueda prepararse para la economía global post-COVID. Sabemos que será diferente de la economía pre-COVID, pero no sabemos exactamente y cómo será, y eso solo evolucionará con el tiempo. Sin embargo, Malpass resaltó su preocupación sobre falta de transparencia por parte de China en esta cooperación. El gigante asiático ha consolidado su posición como el principal acreedor de los países pobres en los últimos años. Así, considera su Banco de Desarrollo como un banco comercial, lo que permite que no sea incluido en la iniciativa de moratoria de deuda. En otra iniciativa, el Banco Mundial aprobó un plan de ayuda de $12,000 millones para garantizar a los países en desarrollo el acceso rápido a las vacunas contra la COVID-19, cuando estén disponibles. El FMI estima que una solución médica rápida podría sumar $9 billones a la economía global para 2025. Cuba está cerca de contar por primera vez con una ley de bienestar animal, una victoria de la sociedad civil de la isla. Los animales en Cuba están a punto de tener una ley que los proteja. El gobierno planea aprobar en noviembre una ley de bienestar animal, iniciativa de la sociedad civil que por primera vez verá una de sus demandas traducidas en ley. Ese es el sueño de todos los animalistas. Bueno, me imagino que del mundo, ¿no? Pero sobre todo en Cuba, que estamos luchando hace 33 años por una ley y somos, desgraciadamente, de los países más atrasados dentro de América Latina y del Caribe en este tema. En la isla, sobre todo en la capital, es común ver animales deambulando en mal estado, abandonados principalmente por razones económicas. Los más afortunados son adoptados por particulares o refugios. Noris Pérez, por ejemplo, acoge a 23 gatos y 38 perros en su casa en el barrio popular de San Miguel Padrón. Su labor comenzó hace 8 años. Esto es yo sola, por decirlo así, el Estado no me ayuda en nada. Somos yo, mi esposo y mi hija, con respecto a lo que es la comida, la atención médica. Sin embargo, también es común que animales como perros y gallos sean entrenados para enfrentarse en campos de pelea clandestinos. Las peleas de perros quedarán prohibidas, pero las de gallos, con una fuerte tradición en el país, serán autorizadas para casos puntuales. Esto ya no espero que no lo para nadie, ¿entiendes? Porque va a seguir existiendo las peleas de perros y van a seguir existiendo. En otras partes del mundo también existen. Tampoco es fácil impedir el uso de animales en la santería, el culto más popular en la isla ligado a la herencia africana de Cuba. La religión yoruba viene del continente africano. Nosotros tuvimos la bendición que llevó a nosotros a través de la esclavitud. Y ya vino con esos conceptos. Es decir, las deidades yoruba nacen del sacrificio. La ley prevé multas y hasta penas de cárcel, pero también excepciones. Y el Comité Nacional de Bienestar Animal Gubernamental afirma que la idea es sobre todo cambiar la mentalidad. Nosotros no quisiéramos tener que sancionar a nadie por cometer actos crueles o denigrantes hacia los animales. Es un proceso educativo porque nosotros ahí estamos evaluando qué deben hacer las personas para actuar adecuadamente con los animales. Más allá de la nueva norma, el decreto de ley despierta las esperanzas de la sociedad civil en torno a otros viejos reclamos, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que debe ser sometido a referendo en 2021. Hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Gracias por habernos acompañado a las 7 de la noche más en nuestra edición estelar. Manténgase informado en Facebook, Costa Rica Noticias, Twitter, @SinarNoticias y nuestra página web costarricamedios.cr.
Hasta aquí la información. En minutos vendremos con la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 para este jueves. Feliz tarde.